¿Cómo están, queridos aspirantes? El día de hoy vamos a analizar otros ejercicios con respecto a aptitud verbal que están incluidos en el examen de la CNC. Entonces, empecemos con estos ejercicios que ustedes pueden visualizar. Primero nos mencionan que responde correctamente el planteamiento. Nos piden, encuentra la oración que no concuerda con la categoría. ¿Ya? Eso es lo que nos pide en esta interrogante. Analicemos entonces. ¿Qué se nos dice al respecto? Dice la primera opción, las carnes contribuyen con las proteínas del organismo. Bien, aquí dice, los niños tienen derechos y obligaciones. El agua nos hidrata y quita la sed. Las frutas tienen vitaminas y minerales. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo les mencionaba que tenemos que ver el verbo también, ¿verdad? Aquí dice contribuye, aquí dice tiene, aquí dice hidrata, quita y aquí dice tiene. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Bajo la perspectiva del verbo y la oración como está estructurada, yo escogería esta opción de aquí por el hecho que dice hidrata y quita, porque es una oración compuesta, tiene dos verbos, ¿sí? Y las demás tienen únicamente una cláusula independiente, es decir, un solo verbo, bajo ese sentido. Pero ahora, si nosotros abordamos desde el significado, desde el semántica, las carnes contribuyen con las proteínas del organismo, el agua hidrata y quita la sed, las frutas tienen vitaminas y minerales. Todas las oraciones están relacionadas con respecto a la salud, ¿sí? A qué, o qué es lo que debo consumir, o qué me permite, para qué me ayuda la carne, el agua y las frutas. ¿Ya? Si me baso en ese sentido de la acepción, pues allí sería la opción B, porque dice los niños tienen derechos y obligaciones, pues es un tema muy aparte a lo que se menciona allí. Entonces, si nos basamos en el concepto, en el significado, pues allí escogeríamos la opción B, ¿sí? La opción B, la oración que no concuerda con la categoría, ¿ya? En ese sentido. Ahora bien, siguiente pregunta. Seguimos respondiendo correctamente el planteamiento y nos dice esta que elige el par de palabras que no corresponde a la categoría. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Como les decía, que deberíamos identificar en este sentido, pues veamos cómo se relaciona. Amar y querer son dos verbos impersonales, dos acciones que dan a conocer un sentimiento, entonces se relacionarían, entonces serían sinónimos. Elegir, escoger también son sinónimos. Alegre y triste, esos son distinciones, adjetivos, son antónimos. Y razonar, pensar también llegarían a ser sinónimos, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿cuál es la opción que difiere del resto? ¿Cuál no pertenece a la categoría? Los antónimos alegre y triste. Además de eso, como también, miren, amar, querer, elegir, escoger, razonar y pensar son verbos impersonales que están en infinitivo. Y alegre y triste son adjetivos. También desde ese enfoque también podríamos analizarlos. Así que escogemos alegre. Ya nos dirigimos ahora a la siguiente pregunta que nos dice lo siguiente. Nos pide elegir la palabra que describe una acción distinta a qué a las demás. ¿Ya? Acción distinta. Aquí dice, ¿qué nos dice este enunciado? Su estilo de era un mecanismo para hacer negocios, su lenguaje.
Dice su lenguaje era amplio y culto. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Dice su estilo de era un mecanismo para hacer negocios. Su lenguaje era amplio y culto. Aquí nos falta un signo de puntuación. Ya. Bueno, entonces tenemos que ver la acción distinta, la palabra que dé una acción distinta. Dice su estilo de vociferar era un mecanismo, su estilo de gritar, su estilo de convenir, su estilo de chillar. Lo que sucede aquí, vociferar, gritar, chillar, son acciones que de cierta manera es una reacción inmediata ante alguna situación. ¿Ya? Entonces, son reacciones. Ahora bien, pero convenir es como llegar a un acuerdo, a un entendimiento, ¿sí? Hacer que algo sea adecuado, apropiado, algo beneficioso, ventajoso. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Difiere convenir del resto porque es como una acción un tanto más estructurada también. ¿Sí? Entonces sería su estilo de convenir era un mecanismo para hacer negocios. Su lenguaje era amplio y culto. La palabra diferente del resto es convenir. Permítanme señalar la opción correcta. Ya, ahora bien, nos dirigimos a la siguiente pregunta, que nos dice que debemos de igual manera elegir la palabra ahora que más se acerca al significado, ¿ya? De consentir. Perfecto. Si dice que más se acerca al significado, significa de sinónimo. ¿Cuál sería el sinónimo de consentir? ¿Ya? ¿Cuál sería el que más se acerca? ¿Cuál es el que más se relaciona? ¿Será permitir, prohibir, restringir o negar? ¿Cuál es el que más se acerca? Prohibir, restringir y negar se alejan. Entonces, de consentir es permitir, ¿sí? Sumamente sencillo. Esta es permitir. Dejar que alguien pueda realizar cierta acción. Permitir. Ya, vamos con la siguiente pregunta que nos menciona. Y la pregunta nos dice lo siguiente. Encuentra la palabra que no se ajuste a la categoría. Que no se ajuste. Es decir, que difiera del resto. Ya para ello vemos que hay ciertas palabras que sería importante primero de conocer y les muestro a continuación. ¿Ya? Bien, por ejemplo, algo que es módico. Miren, según la imagen que vemos allí está una botella de agua. ¿Y qué distinción tiene esa botella de agua allí en el desierto? Es algo como único, algo que no comúnmente se va a poder observar. Entonces es algo escaso, algo limitado, ¿ya? Módico. Ahora bien, siguiente palabra, oneroso. Miren, según las imágenes que ustedes puedan observar, aquí vemos a alguien cargando algo, que seguramente, ¿qué será esto? ¿Estará liviano? ¿Estará pesado? Miren, aquí son unas monedas que nos dan unas flechitas que significa que va aumentando de valor. Entonces, lo que significa que oneroso significa algo pesado, algo molesto, gravoso, o algo también caro, algo que causa ciertos gastos. ¿Ya? Eso con respecto a la significación. Ahora bien, módico, que decíamos que era módico, ¿ya? Que era módico como algo escaso, limitado. Asequible es como algo accesible, que yo puedo adquirir, algo barato, algo oneroso. ¿Ya? ¿Cuál es la opción que no se llega entonces a ajustar a la categoría? Módico es algo limitado. Asequible, algo que puedo adquirir. Algo barato, puedo adquirirlo también. Algo módico, al momento que está limitado, escaso, pero existe, ¿sí? Pero algo oneroso es algo como que muy, causa demasiado gasto, algo difícil de conseguir, que es pesado.
Entonces, el que se aleja, el que no se ajusta a esta categoría, es oneroso. Señalo la opción correcta. Vamos, ahora sí. Vamos a la siguiente pregunta, que es la número 30. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Encuentra la palabra que más se asemeja al significado del concepto en mayúscula. ¿Qué más se asemeja? Significa entonces sinónimos, ¿ya? ¿Qué más se asemeja? Entonces, vamos a analizar. Dice lo siguiente. Lo realizó con creatividad. La palabra creatividad está en mayúscula. ¿Cuál será su sinónimo? Será asevera. Asevera es como confirmar algo. Imaginación, mediocridad, rigidez. Creatividad, es decir, yo realizo algo de manera ingeniosa, de manera poco común, pero que atrae. ¿Ya? Lo realizó con imaginación, ¿sí? Con imaginación, lo que se me ocurrió ese momento y que resulta atractivo para los demás. Entonces, la que más se acerca es imaginación. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta que nos dice, que nos dice aquí. Elige la palabra que describe una acción, perdón, no le señalé, ya lo ubicó. Ya, elige la palabra que describe una acción distinta de las demás. Acción distinta, ya que se diferencia, que no encaja allí. Entonces, ¿qué se nos dice? Cuando estaba en lo más profundo de la Amazonía, su único deseo era, ¿ya? Una vez más la fragancia de su esposa. Ya tenemos que completar este enunciado. Entonces, ¿cuál será? Será las siguientes opciones, solo un poco. Dice, su único deseo era seducir una vez más la fragancia de su esposa, era oler una vez más la fragancia de su esposa, era cautivar una vez más la fragancia de su esposa, era pretender una vez más la fragancia de su esposa. ¿Cuál es distinta? Mire, seducir, cautivar, es un tanto más estructurada la acción. Oler es ya bajo un instinto, ¿sí? Que yo realizo de forma inmediata. Entonces, en la que difiere es oler, ¿sí? Oler. Perfecto, vamos con la siguiente. Siguiente. ¿Qué nos pide la pregunta número 32? Vamos a observar. Nos dice, elegir la palabra que más se acerca al significado de galanar. Engalanar, perdón. Engalanar. ¿Ya? Engalanar. ¿Qué significa primero engalanar? Hace referencia a dar distinciones positivas a alguien, pero ya de una manera un tanto exagerada. En otras palabras, como se dice coloquialmente, eh, dar flores. Dar distinciones, características, cualidades de manera exagerada, como alabar a alguien. ¿Ya? Entonces aquí dice que veamos la palabra que más se acerca al significado. Será entonces desalinear. Desalinear es como no estar presentable ante una situación. Afear es como no ser, no estar atractivo o atractiva ante los demás. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hecho un peinado, un maquillaje, y después de eso yo me retiro todo eso, no me peino, entonces estoy afeando, digamos, en otras palabras. Adornar es como decorar un lugar, despojar es retirar. Entonces, si engalanar es como embellecer, como echar flores o dar varias distinciones,
¿Cuál será la palabra que más se acerca al significado de esa? Es adornar, ¿sí? Es adornar. Señalo la opción correcta. Adornar. Vamos con la siguiente pregunta, que es la número 33. ¿Qué nos dice aquí que debemos realizar? Nos dice lo siguiente. Encuentra la palabra que no se ajusta a la categoría. ¿Ya? ¿Qué palabra no se ajusta? ¿Cuál es el término excluido de acuerdo a este conjunto de términos? Dice, dice tropezar, converger, perder y encontrar. Significa converger. Miren, según esta imagen, ustedes que interpretan. Miren, las líneas están ¿por qué? Que llegan. ¿Ya? Converger significa juntarse, encontrarse, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ello, veamos cuál sería la opción. Tropezar, converger, perder y encontrar. ¿Cuál no se ajusta? Entre tropezar, perder, vemos unas acciones un tanto negativas como incidentes. Y entre converger y encontrar, en cambio, se relacionan un tanto en el significado, pero converger es un tanto más específico, ¿sí? Converger es un tanto más específico, es como juntarse que se encuentren varios elementos. En cambio, decir encontrar es un tanto más, es más general, ¿ya? Entonces, la opción que difiere del resto es converger. Ya vamos con la siguiente. Número 34. Nos dirigimos y dice, encuentra la palabra que no se ajusta a la categoría. Bien, entonces, lo que no se ajusta a la categoría nos dice la siguiente. Perjuicio es como tener una idea preconcebida de alguien bajo ciertos criterios que yo tenga, pero no puede ser verdad. Merced, merced es como un respeto, favor y cortesía. ¿Cuál sería entonces la que no pertenece aquí? Merced, favor y cortesía son ciertos actos de respeto. Perjuicio, en cambio, es como agraviar a alguien. Así que esa es la opción que no pertenece al grupo que se nos presenta. ¿Ya? Muy bien, perjuicio. Ahora me dirijo a la siguiente pregunta, que nos dice aquí, elige la palabra que describe una acción distinta de las demás. ¿Ya? Voy a disminuir solo para poder ver bien el enunciado. ¿Ya? Dice, en su primera novela quería producir, expresar, concebir, construir caudal de emociones. Nos pide una acción distintiva, ¿ya? Una acción distintiva. Entonces, ¿cuál difiere de las otras? En su primera novela quería producir un caudal de emociones, una acción más estructurada, quiero efectuar algo. Su primera novela quería expresar un caudal de emociones, transmitir algo. En su primera novela quería concebir, como que adecuar un caudal de emociones, construir, es decir, crear un caudal de emociones. Acción más estructurada, más estructurada, más estructurada. Y esta acción, expresar, transmitir, es un efecto de lo que él quiere en su novela. ¿Ya? Entonces, la opción que difiere del resto es expresar. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, veamos qué se nos menciona. Ya, continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? La número 36. Elige el par de palabras que completan la oración correctamente. El cuadro
evocaba, evocó, contempló, observa distintas historias en cada individuo que lo contemplaba, observan, contemplaba, ¿ya? Si dice en cada individuo, está hablando de forma singular. Contemplaban, está hablando de forma plural, ¿ya? Entonces directamente este descartamos, ¿sí? Porque el verbo no está, no tiene conexión con el sustantivo, ¿ya? Ahora bien, analicemos. El cuadro evocaba distintas historias en cada individuo que lo contemplaba. En muchas de las ocasiones, si tienen la misma conjugación, pues da un sentido completo a la oración. Analicemos el siguiente. El cuadro contempló distintas historias en cada individuo que lo observan. Ya, contempló distintas historias en cada individuo que lo observan. También tendría cierta relación. Pero aquí dice contempló, es decir, en pasado, y observan está en presente. Ya el cuadro observa el cuadro es el que observa distintas historias en cada individuo que lo contemplaba. No, el cuadro no es que no estamos empleando una figura literaria como es la personificación. Entonces, este observa no estaría bien. Así que la opción correcta es la A, porque tiene un sentido pleno y además de ello, la conjugación se relaciona totalmente. Quedaría así. El cuadro evocaba distintas historias en cada individuo que lo contempló. Es un hecho que llega a suceder. Vamos con la siguiente. ¿Qué nos pide aquí? Sí, analicemos. Dice, elige el par de palabras que completan la oración correctamente. ¿Ya? ¿Qué palabras me permiten ver a una oración, un enunciado que tenga un sentido pleno? Analicemos. Dice, el tiempo transcurrió rápidamente, pero la conversación es tan agradable que mi reloj parece, parece detuvo. Hasta allí, ¿qué podemos observar al respecto? Al momento de decir, es tan agradable que mi reloj parece detuvo, ese parece detuvo no tiene ninguna relación, ¿sí? Parece detuvo no nos permite relacionarlos por sus accidentes gramaticales, no se relacionan entre sí, entonces no nos da un sentido pleno, ¿ya? Ahora dice, el tiempo discurriría rápidamente, o sea, algo que llegaría a pasar. La conversación es tan agradable que mi reloj parece detendrá. Mire, detendrá es como un futuro, parece, ese parece está diciendo como un presente, entonces no tiene relación. Un tiempo transcurre rápidamente, presente, pero la conversación es tan agradable que mi reloj parece detenerse, presente, presente. ¿Ya? El tiempo continúa rápidamente, pero la conversación es tan agradable que mi reloj parece detiene. Parece detiene, no tiene relación. Entonces, la opción correcta es la C. ¿Cómo quedaría entonces? De la siguiente manera. Tiempo transcurre rápidamente, la conversación es tan agradable que mi reloj parece detenerse. ¿Sí? Como que no siento el tiempo por la amena situación, por la amena conversación. Siguiente, tenemos la pregunta que nos dice, encuentra la palabra que más se acerca al significado, es decir, el sinónimo de colegir. Colegir, ¿qué es lo que significa? Les indico a continuación. Colegir, miren, según la imagen, ¿ya? Aquí en la primera imagen trata de unirse a algo, en la segunda vemos los signos de pregunta, pero también vemos un foquito, es decir, como que sé qué significa. Entonces tiene dos acepciones. Una es como juntar, unir, otra es inferir, deducir
decodificar, interpretar algo. ¿Ya? Eso significa colegir. Ahora bien, sabemos qué es colegir y tenemos las opciones que nos dan a continuación, que es cuestionar, deducir, ignorar y dudar. Entonces, colegir bajo el segundo concepto que decíamos que era interpretar, se relaciona deducir. Perfecto. Entonces, señalamos lo correcto. Ya, la opción B. Muy bien, dirijámonos a la siguiente, que es la número 39, que nos dice la pregunta número 39. Perdón. Dice lo siguiente, encuentra la palabra que no se ajuste a la categoría. Bien, que no se ajuste a la categoría. ¿Cuál no se ajusta? Dice subordinado, autónomo, independiente, soberano. ¿Qué es lo que sucede aquí? Alguien autónomo es decir que puede hacer las actividades por sí solo o que tiene esas posibilidades de emocionales o económicas de continuar de forma sola. Independiente también que es una persona que no tiene la necesidad de otras más para realizar alguna actividad o para estar bien. Soberano, alguien soberano con respecto a alguien que dirige podría ser, o alguien que alcanzó cierta autonomía, cierta libertad sin la dependencia de los demás. Y algo subordinado significa como que requiere de algo, ¿sí? Subordinado, que está por debajo de. Así que la opción que no se ajusta a las categorías es la primera, ¿sí? La opción. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice la número 40. Elige la palabra que describe una acción distinta de las demás. ¿Qué se dice aquí? Permítame, nos muestra un enunciado y dice, la última bronca desgastó su energía hasta desfallecer. La última conciliación gastó su energía hasta desfallecer. La última pelea desgastó su energía hasta desfallecer y la última disputa desgastó su energía hasta desfallecer. ¿Qué es lo que sucede en cambio aquí? Aquí pasa de que bronca, pelea y disputa hacen referencia a un conflicto y conciliación es como un acuerdo, ¿sí? Conciliación es como un acuerdo. La última conciliación desgastó su energía hasta desfallecer como la última reunión, el último convenio, el último acuerdo. Así que la que difiere del resto es conciliación, porque las demás hacen referencia como a un conflicto, a un enfrentamiento. Siguiente pregunta, vamos a la número 41, que nos dice, elige la palabra que describe una acción distinta de las demás. Acción distinta. En esa travesía, mi compañero de asiento se portó siempre muy sensato, prudente, tranquilo, audaz, muy astuto, muy arriesgado, muy atrevido, muy osado, muy extrovertido, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la opción que no pertenece? La opción que no pertenece es sensato, por el hecho de que sensato es como tener templanza, tener tranquilidad, mostrarse paciente, en cambio audaz, arriesgado, osado es una introversión, es alguien que se muestra de una forma así. Ya, siguiente, vamos con la pregunta de aquí, que es la número 42. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Encuentra la palabra que más se asemeja al significado del concepto en mayúscula. ¿Cuál es entonces? Aquí. Dice,
Dice, siempre fue muy inteligente. La palabra que más se asemeja a inteligente. Ignorancia, perspicaz, torpe, imprudente. Ignorancia, es decir, que tiene desconocimiento, perspicaz, como hábil, astuto, torpe, como alguien que no sabe mucho, imprudente, como alguien que dice las cosas fuera de lugar. Entonces, alguien inteligente se relaciona con perspicaz. ¿Ya? Siguiente, 43. Siguiente, 43. Elige el par de palabras que completa la oración correctamente. Analizamos. Analizamos la oración. Dice, en esa ciudad, ¿no? En esa ciudad descubre el lugar perfecto para estableció el resto de su vida. Miren que al decir descubre en presente y estableció en pasado no nos da ninguna coherencia en el enunciado. Siguiente, dice, en esa ciudad descubre el lugar perfecto para establecer el resto de su vida. Para establecía como una probabilidad, descubre presente como indicativo, es decir, una acción real, una acción posible, pero no se relaciona, no nos da un significado en sí. En esa ciudad descubrió el lugar perfecto para establecerse el resto de su vida. Muy bien, en esa ciudad pasó tal situación y de acuerdo a ello decidí que llegaría a establecerme allí. En esa ciudad descubrirá el lugar perfecto para establecer el resto de su vida. Miren cómo el tiempo del verbo también implica mucho para que tenga un significado la oración. Así que la opción correcta en este sentido es, en esa ciudad descubrió el lugar perfecto para establecerse. Ese tiene un sentido más completo. Ya, vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice? Sustituye la palabra en mayúscula para dar un sentido opuesto. Bien, estamos con sentido opuesto. Perfecto, es decir, lo contrario. ¿Qué nos dice el enunciado? Y en esa lamentable situación, su amiga abandonó en medio de la carretera. Abandonó es la palabra que está en mayúscula. Entonces, ¿cuál es el opuesto? Desatendió, atacó, acompañó, impulsó. Puesto de abandonó es acompañó. Facilita esta opción. Así que señalamos lo correcto, que es acompañó. Perdón, denme un momento. Entonces, la palabra opuesta de abandono es acompañó, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta, que es lo que se nos menciona en cambio aquí. Encuentra la palabra que más se acerca al significado de consagrar. ¿Ya? Entendemos consagrar como que aquí nos pide el significado que más se acerca a consagrar. ¿Qué hace referencia a consagrar? Es con respecto especialmente de la religión, como alabar, dar culto a algo, ¿sí? Dedicar a alguien una causa, una ideología, un propósito, ¿sí? Establecer o fijar algo de manera definitiva. Eso es consagrar. Ahora bien, destinar significa dirigir a algo o a alguien, eh, asignar un propósito, una función específica. Profanar, en cambio, ¿qué sucede con profanar? Es cuando no sigo ciertas reglas religiosas. O también se dice como que tratar con desprecio o falta de respeto a algo sagrado.
¿ya? Desconocer y deshonrar. ¿Cuál sería entonces la palabra que más se acerca a consagrar? Consagrar se acerca con destinar, porque es como dirigir a alguien o que alguien crea con respecto a una ideología, ¿sí? Entonces, la palabra que más se acerca al significado es destinar. Ya, las demás son palabras opuestas. Vamos con la pregunta número 46, que nos dice el par de palabras que no corresponde a la categoría. Las palabras que no corresponde a la categoría. Vemos que estamos con respecto a los verbos. Ya les había mencionado los verbos, como deberíamos ver. El verbo tiene ciertos modos, modo indicativo, una acción real posible, no, modo subjuntivo, expresa deseo y modo imperativo expresa una orden. Atravesáramos, si es como una probabilidad, o que llegara, que nosotros atravesáramos, quisiéramos eso, todavía es un quizás subjuntivo. Ya atravesaremos es un hecho, es algo real. Atravesasen, ustedes atravesasen, ¿qué es lo que en cambio sucede allí? Ustedes atravesasen esta situación, también sigue siendo como un quizás, ¿sí? Y atravesaríamos aún más, es un quizás, un ojalá, ¿ya? Estoy indicando de esta manera porque es más sencillo. En la opción que entonces nos indica ya un hecho es la B. Atravesaré, atravesaremos, ¿sí? Que nosotros atravesaremos. Bien, entonces señalamos la opción B, que es la correcta. La que no corresponde a las que nos indican. Siguiente, vamos con la número 47. ¿Qué nos dice la 47? Nos menciona lo siguiente. Elige el par de palabras que completa la oración correctamente. ¿Ya? Tenemos que ver que tenga un sentido lógico la oración. ¿Qué nos dice aquí? Perdón, cada vez que analicemos, cada vez que saborea su postre preferido, experimenta de alegría. ¿Ya? Cada vez que saborea su postre preferido, experimenta de alegría. Miren, el tiempo verbal está en presente y nos está diciendo causa y consecuencia. Cada vez que saborea su postre preferido, experimento de alegría. A ver, si alguien saborea un postre preferido de esa persona, yo puedo experimentar alegría. Podría ser, pero no tanto, ¿sí? Esto está encasillado sobre una sola persona. Cada vez que saborean su postre preferido, experimentará alegría, pero estamos que saborean, es decir, un conjunto de personas. Entonces experimentará es ya individual, así que no. Cada vez que saboreo su postre preferido, experimentaría de alegría, saboreo con respecto a mí, a una persona, y experimentaría a ella o a él, así que no se relaciona. La opción A es la adecuada, porque dice, una vez que saborea su postre preferido, esa persona que experimenta, se pone contenta. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice el número 48. Elige el par de palabras que completa la oración correctamente. Bien, vamos a ver qué oración completa correctamente. ¿Qué opción nos ayuda a que tenga sentido? Nos dice, contemplaría el río a través de la ventana y dibuja con inspiración. Se contemplaría es una probabilidad. Ese dibujo es ya un hecho. No se relaciona tanto. Dice, contemplo el río a través de la ventana y dibujará con inspiración.
se dibujará, ahí se contempló, miren, en pasado. Y dibujará, contempló a través de la ventana y dibujará con inspiración. No tiene tanta relación. Como les decía, en estos sentidos, los verbos tienen que tener la misma conjugación para que tengan mayor sentido. Ahora dice, contempla el río a través de la ventana y dibuja con inspiración. Si le está dibujando, está inspirándose en el río, en la ventana, lo que observa fuera para dibujar. Lava el río a través de la ventana y dibujará con inspiración en el río. La conjugación de los verbos puede permitirnos tener un sentido completo, pero si se diferencia en los tiempos verbales, pues no nos llega a permitir mayor sentido en la oración. Así que la opción C es la adecuada. Tiempo olvida a través de la ventana, dibuja con inspiración. Nos está diciendo de una acción que está en presente. Vamos con la siguiente que dice 49. Se nos menciona en la pregunta 49. Encuentra la palabra que no se ajuste a la categoría. Vamos con término excluir. ¿Cuál no se ajustará a la categoría? Injuriar, es decir falso sobre una persona. Ensalzar significa como alabar, dar características positivas de manera un tanto exagerada. Ultrajar es como imponer, como atacar a alguien. Difamar es decir mentiras sobre alguien para que no quede en una situación adecuada esa persona. Así que miren, injuriar, ultrajar, difamar es como atacar a alguien. Y ensalzar es como dar características positivas de una persona, alabar. Así que la opción que no pertenece es la opción B. ¿Sí? La opción B es la que no pertenece. Señalemos. Bien, ya. Eso es todo con respecto a estos ejercicios. Vemos que no son tan difíciles una vez que ya sabemos cómo debemos resolverlos. Sí que es importante que repasemos y repasemos, veamos por qué es la respuesta, analicemos y abramos un poquito más nuestro vocabulario. Muchos éxitos en sus exámenes. Muchísimas gracias. Que les vaya bien.